Bien, entonces Bueno, retomamos Fray, la segunda parte. El tema que estamos presentando es el de los milagros que aparecen en los capítulos 8 y 9 del Evangelio según San Mateo, milagros entre los cuales, hay tres grupos de milagros, entre los cuales aparecen relatos de vocación, entre ellos la vocación del propio evangelista, de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 9. Bien, entonces ahora pasamos a las preguntas que ustedes tienen. Mientras tanto, antes de eso, quisiera agradecer a Verónica, que está en los controles. Así que bien, adelante. bueno, Fray, acá fuimos recibiendo algunas consultas. La primera de ellas, ¿por qué se habla de milagros? ¿Qué significan los milagros? Bien, me parece interesante que comencemos por la definición de los términos. Eso me parece. Se habla, porque si ustedes se dieron cuenta, en ningún momento se utiliza la palabra milagros. Se dice que Jesús curó a un paralítico, que Jesús curó a un ciego, que Jesús curó, no, bueno, curó a la suegra de Pedro, en fin. Para definir el milagro, tiene que haber tres elementos para la definición de milagro. El primero es acontecimiento extraordinario, o acciones extraordinarias de Jesús, comprobables por cualquiera, crea o no crea esta persona, que no encuentra una explicación, este es el segundo elemento, que no encuentra una explicación racional según la ciencia humana. Y tercer elemento, que es el resultado de una intervención de la divinidad en favor del ser humano. Bien. El Nuevo Testamento utiliza varios términos para lo que nosotros llamamos milagros. Los más importantes son dynamis, que significa, 119 se lo presenta, que significa actos de potencia. Es la fuerza de Dios que actúa en Jesús. El otro término que utilizan, sobre todo el Evangelio de Juan, unas 17 veces, un total de 77 veces en todo el Nuevo Testamento, es la palabra semeion, signo. Signo. El sentido de un evento milagroso no se encuentra en el hecho mismo, sino en la realidad que es posible descubrir más allá del mismo. En Juan son revelación del origen y de la verdadera identidad de Jesús. Son signos, los milagros son signos que revelan su gloria y que sirven, estos signos, sirven para conducir a la fe en Él. Y por supuesto, esto es para aquellos que tienen bien abiertos los ojos, para percibir su verdadero alcance, porque también los fariseos veían que Jesús tenía acciones milagrosas. También ellos veían que hacía. Es más, le atribuían los milagros al diablo en un momento dado. Es más, lo condenan porque hace milagros, pero no creen en él. No lo aceptan como el enviado de Dios, que vino al mundo para hacer el bien. Finalmente, el último término, pero se utiliza pocas veces, 16 veces en todo el Nuevo Testamento, 9 en los Hechos, 3 en los Evangelios, la palabra teras, prodigio. Bien, esto en cuanto, decíamos, a los términos que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a los milagros. Bien, bueno, otra consulta de Elina. ¿Por qué en los tiempos actuales parece que Dios no nos alivia? A veces nos sentimos al límite todo el tiempo. Perdón, ¿podés repetir despacito, Verónica? ¿Por qué en los tiempos actuales no parece que Dios nos alivia? A veces nos sentimos al límite todo el tiempo. Ajá. Yo me preguntaría,
¿Es un problema de Dios o es un problema nuestro? Que vivimos corriendo de un lado para otro, incapaces de escuchar, ¿eh? Incapaces de hacer silencio. Fíjense, el demonio lo que quiere es que nosotros nos enloquezcamos. Cuanto más nos enloquecemos, más baila la danza el demonio. Porque cuando nosotros hacemos silencio, empezamos a escuchar, empezamos a percibir, ¿eh? Empezamos a ver cosas que otros no ven, que nosotros antes no veíamos. Nos pasaba delante de las narices y porque no hacemos silencio no las veíamos. Incapaces de escucharnos entre nosotros, imagínense, incapaces de escuchar a Dios. Y entonces no nos dejamos consolar por Él. Cuando Jesús dice, yo les daré alivio, dice, vengan a mí. ¿Y quién va a donde Jesús? Vengan a mí. ¿Eh? Aprendan de mí, dice Jesús. Bueno, justamente el curso bíblico es parte de este aprendizaje. Ahora, yo me pregunto, ¿quién aprende de Jesús? ¿Aprendemos de Jesús? ¿Seguimos ese consejo de aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Pero no, si la violencia está al orden del día, manso y humilde de corazón, eso es para tontos. No queremos aprender, el problema es nuestro, no suyo. Por lo tanto, no lo escuchamos y por lo tanto no nos dejamos consolar y no nos alivia para nada. Y pensamos que el cristianismo es una serie de reglas, normas o rituales o acciones piadosas, ¿no? Que no están mal las acciones piadosas, pero no se reduce a eso la fe cristiana. La fe cristiana es un estilo de vida, es una adhesión a la persona de Jesús. Confiamos en Él. ¿Eh? Bien, otra pregunta. ¿Es siempre Jesús el que da el primer paso en la vida de las personas a través de su llamada? Es decir, ¿es Él el que te encuentra en vez de pensar que fuimos nosotros? Bueno, sí, a veces nosotros pensamos que somos nosotros, ¿no? Me gustaría pensar en el universo, en la creación del universo. Yo no sé si algunos de ustedes han mirado algunas vez las estrellas o tienen idea de lo que es el universo, el mundo, o se han, digamos, recreado mentalmente lo impresionante que es la creación, ¿no? El origen de la vida, ¿no? Esto es realmente maravilloso. Bueno, si Dios no hubiese creado el mundo, no nos hubiese creado a cada uno de nosotros, no podríamos estar aquí escuchándonos unos a otros. Es decir, la iniciativa es siempre suya, desde la creación hasta la transmisión de la fe. Nosotros recibimos la fe. Pero para no hablar de Dios, vamos a hablar de cosas humanas. Nosotros recibimos de nuestros antepasados los acontecimientos, la referencia, la historia. Nosotros confiamos, tenemos fe en aquellos que nos precedieron, en los experimentos que han hecho. En fin, nadie empieza de cero. Hay toda una cultura que nos precede. Bueno, en el ámbito de la fe es así. Dios nos precede. A mí nadie me preguntó si quería nacer, como tampoco nadie me preguntó si quería ser bautizado cuando era niño, al poco tiempo de haber nacido, ¿no? Soy yo que voy tomando conciencia del don de la vida, del don de la fe, ¿no? Y de esta intervención de Dios que no solo crea el mundo, porque uno se puede preguntar, bueno, lo creó, sí, pero ¿cuál es la finalidad de la creación de semejante maravilla del universo? Es el hombre, el ser humano, el entablar una relación con él, ¿no? Y la intervención a través de Jesús, las intervenciones milagrosas, son en beneficio del hombre, en favor del ser humano. Y fíjense, tenemos distintos tipos de milagros, ¿no es cierto? Tenemos curaciones y exorcismos. Tenemos milagros de naturaleza. Por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos muertos de miedo, ¿no? Jesús calma la tempestad, el viento, el mar,
El mar era símbolo del mal, ¿no? Jesús que camina sobre las aguas, la multiplicación de los panes y de los peces, la transformación del agua en vino, esos son milagros de naturaleza. Después tenemos epifanías, es decir, apariciones, manifestaciones, como la transfiguración, o las apariciones después de la Pascua, post-pascuales. Y finalmente tenemos acciones más espectaculares, como son la reanimación, resurrección de muertos. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro, la reanimación. Y la más importante, la más prodigiosa, la resurrección de Jesucristo, que es muy distinta a las otras resurrecciones. Es decir, Jesús resucita, vive para siempre. No se escuchó en la historia humana algo semejante, la resurrección de un muerto y que viva para siempre, en otro estado, en otra situación. Y que nosotros vamos a resucitar con él también, ¿no? Estos son, digamos, en el caso, volviendo al tema de los milagros, son los distintos tipos de milagros. Las resurrecciones o reanimaciones, como decíamos, curaciones y exorcismos, milagros de naturaleza y epifanías o apariciones. Epifanías es manifestación divina, de lo divino. Bien, bueno, hay algunas manos levantadas. A ver, Norberto, te voy a habilitar. Ahí va, te escuchan. Buenos días a todos, paz y bien. Buen día, padre. Sí, un poco acompañando a la consulta que te habían dicho recién, que te habían hecho recién. En realidad, tres padres y una madre acuden a Jesús porque sus hijos de alguna manera estaban al abismo de la muerte, ¿no? Y él pronuncia una frase que lo vuelve a repetir en ocasión de la muerte de Lázaro, y dice, la niña no está muerta, está dormida. O sea, llamaba sueño a la muerte. Más allá de la interpretación de la resurrección, ¿por qué utilizó eso Jesucristo en ese momento para transmitirle a esas personas? Solo duermen, no están muertos. ¿Hay algo más? ¿Por qué se los dijo de esa forma? Mirá, está muy interesante tu pregunta. Voy a intentar una respuesta, porque esto no es que lo investigué, pero a ver, pónganse en la situación ustedes. Hagamos el esfuerzo de ponernos en esa situación. Sería muy impresionante, ¿no? Que un hijo que acaba de morir de repente, por la acción de Jesús, vuelva a la vida. El hecho de que Jesús diga unas palabras antes de actuar, ¿no? Es como que, es como la luz del sol. No podés ver la luz del sol de golpe, no la podés ver porque te deja ciego. Entonces, es como que Jesús, digamos, aminora el efecto de una acción extraordinaria, diciendo, está dormida. Ah, bueno, si está dormida se va a despertar, dicen los papás. Pero en realidad la está volviendo a la vida, acaba de morir. En el caso de Lázaro, Marta le dice, Señor, ya van 3, 4 días, incluso huele. Sí. O sea, realmente ha muerto, o sea, Jesús los reanima, los vuelve a esta vida, al tiempo y al espacio. La resurrección de Jesús y la nuestra al final de los tiempos trasciende, va más allá, no hay tiempo ni espacio. En la resurrección final, o la resurrección, Jesús resucitado ya no depende del tiempo y del espacio, que son las coordenadas en las que nosotros nos movemos, ¿cierto? Es decir que hoy como antes, en que todos los días millones de personas mueren en el mundo, Jesús nos estaría transmitiendo de que la muerte no tiene la última palabra. Se puede interpretar de esa forma. O sea, resucitaremos y nos tomará de la mano
nos tomará de la mano como, bueno, como nos tomó nuestra madre cuando nacimos, digamos. O sea, para decirlo de alguna forma, Él nos va a, él nos va a alzar con su mano y volveremos a la vida. Esto me da pie para decir que los milagros apuntan a la liberación del hombre de todo tipo de mal, de enfermedades, de todo tipo de impedimento, toda expresión del mal, incluso hasta de la misma muerte. Bueno, ahí está Laura, que quiere hacer una pregunta. A ver. ¿Qué tal? Buen día. Bueno. La pregunta es la siguiente. Antes dijo que... ¿Podés hablar fuerte y despacio? Bien. Antes, en la explicación que dio, dijo que Jesús no necesitaba que nadie le diga lo que... Nadie le pida nada, que solamente le dijo a Mateo, sígueme, o a la suegra de Pedro, la tocó y se levantó. Y mi pregunta tiene que ver, por ejemplo, con la invitación que hace Jesús en otras partes. Por ejemplo, se me vino a la cabeza Bartimeo cuando recupera la vista, y existe como una invitación: ¿qué quieres de mí? ¿Sí? Entonces hay una aceptación de parte de Bartimeo, que en estos casos no, son como una orden a seguirlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en unos casos hay una invitación, si tiene que ver con la manera de escribir, si tiene que ver, digamos, con el Evangelio? Laura, me estás citando un texto, la curación de Bartimeo, me tenés que decir dónde está eso, en qué parte del Evangelio. Está en Marcos, no está en Mateo. Nos vamos a otro Evangelio. Bueno, puede ser que haya un paralelo en Mateo, pero bueno, te voy a responder igual. Ustedes cuando hagan preguntas, traten de citar el texto evangélico. Así todos los que estamos escuchando vamos al texto, porque es importante esto que digo, porque el texto hay que leerlo en su contexto, y cada fragmento en su contexto tiene un mensaje. Entonces no son todos iguales, como vos acabás de observar, Laura, ¿no? En este caso, la pregunta de Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Y bueno, no sé si nosotros... no es que Jesús no lo sepa, lo sabe, o que Dios no lo sepa, lo sabe, pero Él quiere que nosotros expresemos nuestra necesidad, y así se amplía el deseo, se hace como un vacío dentro de nuestro corazón para que Él pueda entrar y actuar, porque el orgullo humano es como un vaso lleno. Si está lleno, no necesita que nadie le coloque ningún líquido. En cambio, si nos presentamos con humildad y expresando nuestras necesidades, por ejemplo, vos le decís a una persona: mira, me parece que vos tenés algún problema psicológico, yo te recomendaría que vayas a ver, ¿no? No, yo no tengo ningún problema. Bueno. O alguien que tenga problemas físicos, no sé, colesterol, bueno, un colesterol muy alto, mirá que es un peligro, mucho azúcar por el tema de... esto tenés que controlarlo. No, la naturaleza se encarga de controlarse así. O sea, cuando hay orgullo no entra, no hay, como se dice, no hay balas que le entren, ¿no? Entonces, el Señor dice: bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces ahí yo expreso, la persona expresa su necesidad, la humildad, de decirle: mira, Señor, yo necesito esto. Bueno, y actúa. Por eso el texto hay que leerlo en su contexto, y cada texto tiene un mensaje, y el mensaje no es simplemente contar una historia, una historiografía. El mensaje es suscitar la fe. La Sagrada Escritura nos propone, con base histórica, obviamente, Jesús existió, los apóstoles existieron, hubo testigos de la resurrección, es decir, del encuentro con el resucitado. Nuestra fe no es ingenua, se basa en el testimonio de los apóstoles, que se transmitió a lo largo de los siglos. Así como yo creo que existió Sócrates, si bien Sócrates no escribió nada, tampoco Jesús escribió nada, pero yo creo, porque así me lo transmitieron, que Jesús existió. Okay. Capaz que me fui un poco lejos.
No, igual la pregunta estaba más enfocada en si hay una intencionalidad de Mateo en decir las cosas como si fuera una captación directa, ¿sí? Como si fuera una orden, por ahí que en otro evangelio es una invitación a seguirlo. Si el Mateo es Bueno, más... a ver, la expresión sígueme, Laura, es un imperativo, ¿sí? Es un imperativo positivo activo, de la voz activa. Sígueme, ¿no? Por supuesto, él no trata, ese versículo 9:9 de la vocación de Mateo, no, fíjense que es muy escueto. No es que Mateo, además si es un dato autobiográfico, la verdad que es muy humilde, porque no entra en detalles. Solamente hay verbos. Jesús al pasar lo vio, le dijo, sígueme. Son verbos, él se levantó, lo siguió, ¿no? Es decir, simplemente Mateo quiere decir que su vida cambió totalmente. Es muy probable que históricamente hablando, Mateo, que era un hombre público, haya oído hablar de Jesús, lo haya visto pasar delante suyo, ¿no? Y bueno, y habrá sentido alguna admiración por este personaje, ¿no? Que tenía una palabra, que hablaba con autoridad, que realizaba acciones milagrosas, prodigiosas. Bueno, le bastó una palabra, sígueme, para que se pusiera a seguirlo. O en el caso de la suegra de Pedro, que se levantara y se pusiera a servirlos. Y fíjense que el mensaje teológico que trae el Evangelio es se levantó, que es la palabra griega que se utiliza para la resurrección. Es decir, cada vez que nosotros, una vez curados, nos ponemos a servir, significa que estamos resucitando. O sea, cuando la persona está postrada o no sirve, está pensando solo en sí misma, bueno, eso es un signo de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, es un buen signo cuando alguien se pone al servicio, gratuitamente. Gratuitamente recibieron, gratuitamente den. Acá hay una consulta en relación a la vocación de Mateo que dice la siguiente. Soy contador de profesión, pero trabajo como supervisor de gestores de cobro, cobrando impuestos para el gobierno, y esa figura me interpela por mi oficio. En mi camino vocacional y de trabajo, vivo e intento hacer bien mi trabajo. ¿Por qué decide Jesús acercarse a Leví? ¿Por qué decide Jesús acercarse a Leví? Sí. Habría que preguntárselo a Jesús. ¿Por qué Jesús quiso que nosotros todos los que estamos aquí, fuéramos bautizados? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué eligió a los apóstoles? ¿Por qué eligió a esos apóstoles? Jesús, es decir, la mayoría de los apóstoles son personas, no eran ni los rabinos, ni los jefes de las sinagogas, ni los jefes de los fariseos, ni de los saduceos. Jesús eligió gente como nosotros, que estaban en sus respectivos trabajos. Es una mirada, yo diría que es una mirada de misericordia, una decisión libre de Jesús, que invita a cada uno de nosotros a seguirlo, a servirlo. Ahora, hay preguntas que es muy difícil o sea, a veces nosotros hacemos preguntas al Evangelio que, bueno, tal vez por otros caminos podemos encontrar la respuesta, o en sí mismo, en uno mismo. Pero es bueno planteárselo, ¿no? Señor, ¿por qué me has elegido? ¿No? Bueno, otra consulta también respecto a la vocación de Mateo, ¿no? Asumiendo que el Después Evangelio después pasamos a la gente que está levantando la mano. Hay 3 personas Sí, en este momento. sí, sí. Pero esta es vinculada a la vocación de Mateo, por eso me parecía oportuno. Asumiendo que el Evangelio seguramente haya sido escrito por la comunidad de Mateo, ¿es posible que la escena de conversión de Mateo haya sido incorporada por gente de la comunidad,
como forma de reconocimiento e identificación. Quizás la propia escena la hayan escuchado de boca suya. Bueno, seguramente que la escucharon de boca suya, pero ¿cómo era la primera parte de la pregunta? Asumiendo que el Evangelio seguramente haya sido escrito por la comunidad de Mateo, es posible que la escena de la conversión de Mateo haya sido incorporada por gente de la comunidad, como forma de reconocimiento e identificación. No. No es como un homenaje que le hacen. Es una experiencia concreta que este hombre tuvo. Le cambió la vida. Le cambió la vida. Además, digamos que entre los apóstoles, Mateo sería de alguna manera una persona instruida, ¿eh? Nada que ver con Pedro, pescador, ¿no? Uno que sabía escribir. Entonces, bueno, digamos que los primeros testimonios los da el mismo Mateo. Dice, este hombre me cambió la vida. Y lo transmite muy escuetamente. Bueno, por ahí lo escribió en un papel y bueno, los redactores, el redactor final, que es la escuela de Mateo, recoge este testimonio y bueno, y prepara la redacción final del texto, ¿no? Varios años después, en la última redacción, ¿no? Pero al principio todo esto se transmite oralmente. Acá yo creo que hay que tener en cuenta, y esto vale para toda la lectura de la Biblia y del Nuevo Testamento, que entre el evento, el hecho, y el lector, hay una serie de mediaciones. Nosotros no tenemos a disposición los hechos, sino los textos que nos narran los hechos. Entonces, ¿qué tenemos? El texto. Detrás del texto, ¿qué está? El autor. Detrás del autor están las fuentes que que esta persona recibió. Y detrás de las fuentes están las tradiciones. Si queremos lo podemos hacer al revés. Tenemos primero los hechos, luego la transmisión de los hechos, la transmisión oral y escrita de los hechos, que se convierten en fuentes a las cuales acude un autor para redactar su texto. Fíjense todas las mediaciones entre los hechos, entre los eventos, y nosotros, que hoy los escuchamos o los leemos. Nosotros solo tenemos a disposición nuestra los textos. Por eso el esfuerzo que estamos haciendo en un curso bíblico nos tiene que ayudar a eso, a interpretar correctamente los textos que fueron escritos hace 2000 años. Por eso es tan importante considerar el texto original. No se trata de hacer erudición del griego, no. Ustedes ven que yo utilizo algunas palabras griegas solamente a los efectos de ilustrar lo que quiero decir, nada más. Pero es fundamental. Todos los comentarios, los grandes comentaristas, los estudiosos de la Biblia, todos parten del texto original. El Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Distintos tipos de griego, distinta calidad de griego, si se quiere. Pero bueno, ahí está la fuerza de la palabra. Y es palabra inspirada, divinamente inspirada. Bien, bueno, entonces Adela, vamos a escuchar a Adela. Adela. Sí. Podés abrir tu audio si querés. Ahí está. Bueno, en realidad mi consulta es teológica. Dios no nos necesita a nosotros para existir porque Él existió antes. Nosotros sí necesitamos de existencia para poder vivir. Ahora, como católico nos tenemos que comunicar con Él para lograr ser felices. Ahora yo pregunto, ¿la felicidad de Dios también depende de nosotros a pesar de que nosotros seamos seres imperfectos? ¿La felicidad de Dios? ¿Puedes hacer la pregunta? ¿La felicidad de Dios depende de nosotros, de cómo sea nuestro comportamiento o nuestra conexión con Él? ¡Qué pregunta! A ver,
Una madre que ama a su hijo, ¿no? Supongamos que es una madre que feliz de su marido, feliz de sus hijos, los hijos van creciendo, pero por ahí alguno de los hijos se empieza a desviar. Y eso no le va a producir mucha felicidad a la madre. A ver, nosotros hablamos en términos humanos, en términos antropológicos, para hablar de la realidad de Dios. Tenemos que aceptar que Dios en sí mismo, nosotros lo sabemos por Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y realmente la relación entre las tres divinas personas es una relación de amor y de muchísima de una felicidad incalculable, incalculable. Ahora, al momento en que Dios crea el universo y nos crea a nosotros y quiere establecer con nosotros una relación, realmente Dios espera de nosotros una respuesta positiva, ¿no? A ver, en base a lo que Él mismo reveló en Jesús, y tenemos que decir que el haber venido al mundo a Jesús le costó la vida. Y la verdad que no es muy feliz el morir crucificado y humillado. La verdad que no es algo que produce felicidad. Sin embargo, Dios corrió ese riesgo, ¿no? Y bueno, a ver, sí, no sé qué otro texto bíblico podría Porque yo. en muchas partes él dice, por ejemplo, cuando manda la maldición, digamos, cuando en la arca de Noé, por ejemplo. ¿Por qué hace el diluvio? Porque él quiere que toda esa gente mala desaparezca y quede la buena. Bueno, acá, a ver, cuando nosotros leemos la Biblia desde el Antiguo Testamento, como estás señalando en este momento, nosotros tenemos que ver que hay una revelación progresiva. Hay una revelación progresiva. Entonces, en la revelación progresiva aparece en ese texto, ¿no?, la eliminación no solo del mal, sino de las personas que cometieron el mal. Pero si leemos bien el texto del Antiguo Testamento, del Génesis, vemos que Dios se arrepiente y dice, nunca más voy a volver a enviar un diluvio a la humanidad. Y en la revelación progresiva, el ser humano va comprendiendo que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Estoy citando otro texto. Es decir, Dios es capaz de anular el mal en el mundo, pero no a la persona. A la persona hay que salvarla. ¿Mm? Claro, eso es muy fácil decirlo, pero en la práctica, vos ves a alguien que está dañando, una persona que está dañando a otra, que le está robando, que le está pegando, incluso que en algún caso hasta que la puede llegar a matar. Bueno, lo primero que te viene a la mente, a esa persona hay que eliminarla. Bueno, no piensa Dios de esa manera. A esa persona hay que convertirla, tiene que dejar de hacer el mal. Tiene que dejar de hacer el mal. Bueno, a veces nos metemos en un tema delicado. Yo diría, volvamos al texto y sobre todo volvamos al mensaje que Mateo nos quiere transmitir. Es decir, yo les decía que planteaba una pregunta en la primera parte, en mi presentación. ¿Por qué piensan ustedes que el evangelista Mateo coloca algunos textos de vocación, entre ellos la suya propia, en medio de los milagros? Y la respuesta es porque la vocación y la respuesta, y la respuesta positiva a la llamada es un milagro. El cambio de vida de un hombre que solo pensaba en sí mismo y en términos de dinero, para que se convierta en alguien que está agarrado a las cosas de este mundo, y sobre todo al dinero, es un milagro. Que alguien deje de ser un hombre que solo piensa en acaparar y se convierta en un hombre generoso. Es un milagro. Por eso Mateo lo coloca en estos capítulos 8 y 9 que recogen estos 10 milagros. María del Carmen. Podés abrir tu audio. Hola, buen día.
Sí, mi pregunta era, muchos de los biblistas actuales consideran que en la curación de la suegra de Pedro está el comienzo del diaconado. ¿Qué opinión tenés de esto? ¿Está qué? El comienzo del diaconado. Por el hecho de que se puso a servir. Está bueno, Algunos sí. dicen que alguna palabra como se menciona de diaconismo, de diácono. Bueno, Servicio. sí, la diaconía, el servicio, sí. Bueno, podría ser. Pero yo no, a ver, no forzaría demasiado los textos bíblicos para decir ahí se da comienzo al diaconado, no. Hay otros textos bíblicos en el Nuevo Testamento que dan fundamento al ministerio, para decirlo concretamente, del diaconado, ¿no? Pero bueno, no, es un signo de que la persona ha sido sanada, es decir, se pone de pie y se pone a servir, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos estamos llamados al diaconado, todos. ¿Eh? Dionisia. Estás en el interplanetario, tenés un fondo interplanetario, Dionisia. Pero si no te escuchamos... A ver ¿Me ahí. escucha? Sí, Sí, sí. fuerte. Buen día para todos. Sí, la mayor parte de las cosas que usted recién acaba de comentar es como que va cerrando la pregunta que iba a hacer, pero tengo otras, así que no hay problema. Me encantaría si me puede explicar Mateo 9, al final de 36, 37. Al ver a la multitud tuvo compasión, la gente estaba enferma, tenía dolencias, fatigados, abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y ahí es donde va la invitación a los discípulos. La cosecha es abundante. ¿Qué hay que cosechar? Los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíen trabajadores para su cosecha. Usted por ahí creo que había dicho que el grano estaba maduro. Hay mucha gente con necesidad o sea que, valga la redundancia, necesita ser sanada y hay poca gente para el servicio. Muy buena pregunta. Me gusta porque estamos redondeando. Justamente el evangelista redondea, hace como una síntesis, un resumen de la actividad de Jesús en esos últimos versículos del capítulo 9. Jesús, ¿qué es lo que hacía Jesús? Recorría todos los pueblos y aldeas enseñando. Fíjense la actividad de enseñar, además de curar, la enseñanza es muy importante, es lo que estamos haciendo nosotros, tratando de aprender. Dice, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino. Ahí está, los milagros tienen que ver con la presencia del reino. No solo la palabra de Jesús acerca del anuncio del reino, sino también la actividad de Jesús que nos confirma que el reino está presente. Y sanando, acá está por eso, toda enfermedad y toda dolencia. Vos decías, versículo 9:36. Cuando habla de la compasión, ¿no? Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Esta palabra es muy importante, compasión. En el griego es splangnizomai, que traduce un texto hebreo que es regen, rahamim. Es decir, es el seno materno, el útero. Entonces son las entrañas de misericordia, es lo que Jesús siente en ese momento, que una madre puede tener hacia su hijo. Por eso usa esa imagen, ese verbo el evangelista, que realmente lo veían ellos, que Jesús se conmovía, ¿no? Al ver a la gente abandonada, sentía compasión. Es cuando yo puedo padecer con el otro. Siento lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está viviendo, ¿no? Me conmueve, bueno, entrañas de misericordia. Y entonces dice a los discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Es decir,
la mies, la cosecha ya está. El mundo está esperando el anuncio del Evangelio. Contrariamente a lo que nosotros podemos pensar, no, la juventud está perdida, nadie quiere escuchar, no. No. ¿Por qué los jóvenes van detrás de cualquier cosa? Porque están buscando y no tienen quien les anuncie lo mejor. Bueno, lo mejor, ¿quién les va a anunciar a los jóvenes y a nuestros contemporáneos lo mejor de lo mejor que tiene la historia humana y la revelación de Dios? Si no somos nosotros. No es que va a venir en un plato volador Jesús de nuevo a la tierra para anunciar, no. Ya nos tiene a nosotros y quiere que nosotros... Y dice, rueguen, fíjense, entonces dijo, ¿no? Es decir, rueguen al dueño de la mies, de la cosecha, que envíe obreros a su mies. El problema es que nosotros no rezamos. Y no es que haga falta nuestra oración para que Dios mande obreros, ya lo sabe que tiene necesidad de obreros, de trabajadores para la mies. Pero al rezar, al orar, a nosotros se nos transforma interiormente nuestro corazón y percibimos la necesidad de trabajadores. Y entonces ponemos manos a la obra. Por ejemplo, ¿de dónde van a salir los y acá entramos todos para anunciar el Evangelio, pero de modo particular aquellos que dedican su vida enteramente. Por ejemplo, quienes no formaron una familia, bueno, nos dedicamos enteramente. Bueno, ¿de dónde van a venir los futuros presbíteros, sacerdotes, religiosos? ¿De dónde? Sino de las familias. Bueno, faltan obreros para anunciar el Evangelio, pero también los cristianos, los bautizados, todos estamos llamados a, como dice acá el texto, a participar de la cosecha. Todos estamos llamados. Un padre, una madre, en la educación del hijo, ahí él está anunciando el Evangelio. ¿Dónde si no? Y los mejores transmisores del Evangelio, de la buena noticia, son los padres y las madres. Esto pasaba en Israel. Incluso eran las abuelas, lo voy a decir de manera poética, que en las noches de luna les contaban a sus nietos la travesía del Éxodo, la liberación de la esclavitud de Egipto, o sea, bueno, y de generación en generación. Esto se dio en el pueblo hebreo a lo largo de siglos. Bueno, nosotros estamos llamados a transmitir a nuestros hijos, a los nietos, lo mejor de lo mejor, y a nuestros contemporáneos. Muchísimas gracias. Y así, al rezar, al orar, vamos a sentir la misma compasión que sintió Jesús, la misma entraña de misericordia. Vamos a decir, bueno, hay que anunciar el Evangelio. No puede ser que haya tanta violencia, que haya guerras. Sentir con lo que le pasa al otro y desde ahí, Claro, como vos decís, solidarizarnos. Y ahí, muchísimas gracias. Sí, gracias. Pasamos gracias. a Gloria, gracias Dionisia. Pasamos a Gloria y después Laura Escudero también está en la lista. Gloria. Gracias, Fray Martín. Lo mío es una reflexión. Después de haber leído y por tus explicaciones sobre el contenido de los capítulos 8 y 9 y los que le siguen, no dejo de deslumbrarme y de asombrarme. Jesús, a través de sus milagros, a través de su accionar directo o de su espera de nuestra, digamos, de la petición que la persona sufriente le hace, nos interpela todo el tiempo, interpela nuestra fe, a la vez que nos enseña sobre el reino de Dios. En todo su mensaje, tanto en su accionar como en el mensaje verbal, no hay una pizca de incoherencia. Por supuesto, al ser Dios no es incoherente, pero desde mi mirada totalmente humana y racional, no dejo de asombrarme cada vez cuando Él acciona o espera el pedido del sufriente, cuánta coherencia hay en ese mensaje entre lo que dice, lo que hace, lo que recibe del que está sufriendo. Esa es mi reflexión. No Sí, gracias. Bueno, guay a nosotros si no nos
si no nos dejamos maravillar, ¿no? Y fíjense, en el contacto con la Sagrada Escritura surge la admiración, surge la maravilla. Fíjense, es interesante, y en la fe, en el modo de vivir nuestra fe también, ¿no? En el caso de San Francisco de Asís, no solamente maravilla, sino estupor. Estupor del santo de Asís, del pobrecillo de Asís, frente al misterio de la encarnación, frente al misterio de la Eucaristía, ¿no? Se deja maravillar San Francisco, eso le produce maravilla, estupor, y del estupor nace la gratitud, el agradecimiento. Y del agradecimiento nace la gratuidad, es decir, yo también me pongo al servicio y gratuitamente dono aquello que gratuitamente recibí. O sea que bueno, este es un elemento importantísimo, la maravilla. Y fíjense que los milagros, entre las cosas que producen es la maravilla en la gente se queda maravillada, excepto aquellos que tienen sus intereses y no quieren que Jesús siga haciendo cosas prodigiosas, ¿no? Y que buscan eliminarlo. Pero bueno, eso es lo lindo de la fe cristiana, ¿no? La posibilidad de maravillarnos una y otra vez, no solamente con lo que se nos transmite desde la fe, sino también desde la ciencia, de la creación, del universo. Yo creo que hay que contemplar más el cielo, ¿no? Y ver un poquito a qué se debe, ¿no? El origen de la vida, el origen del ser humano. No, esto es maravilloso. Bueno, desde la creación, San Pablo ya lo dice, ¿no? Uno puede acceder a Dios a través, contemplando la creación, y mucho más recibiendo la revelación que nos fue transmitida. Bien, vamos a Laura. Gracias, Fray. Bueno, buenos días. Yo me quedé con una preguntita que no, como yo soy catequista, no quiero que se quede, que quiero profundizarla. Es en esto de si Dios, la felicidad de Dios. Bueno, como usted acaba de decir, Dios es un misterio, no podemos decir si a Dios qué cosas lo hace feliz o no. Él es la felicidad. Pero, por ejemplo, en la catequesis yo he escuchado muchas veces que dicen, por ejemplo, a los chiquitos, si te portás mal, Dios se pone triste. Y ese tipo de catequesis me parece que no está bueno enseñar, porque somos nosotros lo que necesitamos a Dios para ser feliz. Él es ya la felicidad, si bien en el Evangelio Jesús en su encarnación nos muestra compasión, ternura, pasión por los seres humanos. No podemos decir que la felicidad de Dios depende de que yo me porte bien o mal. A ver, ¿me entendió? Sí, claro, sí. Bueno, a veces nosotros transmitimos a los chicos cada cosa que no tiene nada que ver con el Evangelio, ¿no? Si no te portás bien, Dios te va a castigar. ¿Dónde lo viste eso? No le presentamos a Jesús en los Evangelios. No. Al máximo Jesús se indigna cuando ve tanta cobardía, cuando ve tanta soberbia, cuando ve tanto desprecio. La indignación sí es un sentimiento de Jesús. Y si Jesús nos revela al Padre, entonces es un sentimiento lógico de Dios, porque Jesús es Dios. Y acá ya podemos responder, esto me da pie a responder a la pregunta que me hacían antes sobre la felicidad. Bueno, Jesús se alegra de haber encontrado fe, se maravilla de encontrar fe en gente que está fuera del pueblo de Israel, fíjense. Bueno, y si Jesús se maravilla, es Dios que se maravilla, porque Jesús es Dios. Entonces, mirando a Jesús, nosotros podemos ver los sentimientos de Dios. Por ejemplo, el caso de indignación ante la testarudez, la cerrazón, el orgullo humano, y tantas otras, la prepotencia, ¿no? Jesús realmente se indigna, ¿no? Cuando los ve así tan egoístas, tan encerrados en sí mismos, en sus conceptos. En fin, todo lo que nosotros queremos saber de Dios, lo tenemos que buscar en Jesús.
el que me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre. Entonces, ¿queremos saber cuáles son los sentimientos de Dios? Bueno, miremos cuáles son los sentimientos de Jesús. Y entonces sí vamos a poder transmitir a los niños de la catequesis cosas realmente que tienen sustento en los evangelios, que tienen su fundamento en la revelación, y no ideas que a veces se nos meten en la cabeza, ¿no? Porque de ahí a decir, bueno, si vos te portás mal, Dios te va a castigar, al decirle, si te portás mal, viene el hombre de la bolsa, bueno, más o menos es casi lo mismo, ¿no? Hay cosas ridículas, que las usamos para amedrentar a los chicos, ¿no? Es horrible esto, ¿no? Entonces, pero bueno, es importante educar en la fe y educar humanamente también, Bueno, a ver qué hora es. Son 11 y 31 minutos. Bueno, tenemos que cerrar. Si alguien quiere quedarse unos minutitos más, yo me quedo un poco más, pero tenemos que cerrar la grabación. Recen por este equipo que está trabajando, un Ave María, por Verónica, por Débora, por mí. Y bueno, y ya mismo les doy la bendición y cerramos. El Señor esté con ustedes. Señor los bendiga y los proteja. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familiares, amigos, vecinos, y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos el próximo mes. Un abrazo, muchas bendiciones.